Yo quisiera que oráramos. Hemos visto los ataques del enemigo en nuestra vida, en nuestra salud, en muchas áreas, porque nos hemos atrevido a volver a predicar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio siempre ha tenido oposición. Las iglesias contemporáneas de teología liberal predican prosperidad, sanidad o cualquier otra cosa, pero no predican el Evangelio. Porque donde hay el Evangelio hay oposición, pero también hay tremenda bendición. Vamos a orar. Oramos, hermanos. Padre, yo te doy gracias por mi vida. Sé que estoy en la torre fuerte, que es tu bendito nombre, y que toda tu iglesia está ahí también. Yo te pido que me des sabiduría y las palabras apropiadas para seguir disertando, exponiendo tu evangelio, tu palabra a tu iglesia. Ayúdanos a recordar, a comprender y a vivir según el evangelio, para que si fuera necesario muriésemos por él. No permita, Señor, que ninguno de los que hemos venido a este lugar nos vayamos de la misma manera que llegamos, sino que quien no te conoce sea regenerado por la exposición de tu evangelio, y aquellos que te conocemos seamos restaurados, fortalecidos y aumentados en nuestra fe, con el ánimo de seguir en la buena batalla hasta el fin. Gracias, Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos de la urgente necesidad de volver a predicar el evangelio, que se puede resumir en aquel comentario del predicador reformado: no porque un ratón cae en un tarro de galletas, el ratón es una galleta. No porque una persona asiste a una congregación cuyo nombre es cristiano, no por eso él o ella son cristianos. Dijimos que hay una ausencia del predicar el evangelio en nuestros días, y que ese evangelio es el que da el nuevo nacimiento, que quien no nace por el evangelio no puede vivir, practicar, testificar del evangelio, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y que muchas comunidades, espero que en la mía no, pero no está exenta de esa gran triste realidad. Hay muchas personas que, aunque asisten, incluso pueden llegar a ser miembros, y voy a ser atrevido, probablemente hay algunos que son expositores bíblicos, pero quizá no han nacido por el evangelio. Y es por eso necesario que tomemos un periodo nuevamente, como lo hemos tomado del domingo pasado, para volver a recordar y entender lo que significa el evangelio. Porque el evangelio ha de ser oído, el evangelio ha de ser comprendido, el evangelio ha de ser recibido, y el evangelio ha de ser vivido. Eso es lo que por eso nos llaman, queridos hermanos, los evangélicos. No era por el pelo largo, las faldas largas, como en un tiempo parecía. No es por orar en lenguas. No es porque ocurra mientras predicamos sanidades y milagros, porque usted va a centros idólatras y pasan cosas sobrenaturales también. Somos evangélicos porque predicamos el evangelio que nos dio la vida, con el ánimo de que al predicarlo otros muertos oigan y vivan. ¿Cuántos dicen amén? Así que vimos la semana pasada, el evangelio es el poder, es poder de Dios. Y hoy vemos el tema, el evangelio, justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versos 17 y 18. Leamos, hermanos. Dice la escritura: porque, ¿en qué? Vamos a leer todos, el 17 y el 18. Ahora, hermanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Permítame, antes de cualquier cosa en esta pequeña introducción, hacer una pequeña sinopsis de este par de versículos. Quiero connotar o hacer notorio dos
tres cosas. La primera, porque en el Evangelio, ¿qué se revela? Dice en el primer versículo, en el 17, ¿qué se revela? Así que cuando usted oye del Evangelio, lo primero que usted debe oír y entender es la justicia de Dios. Revelarse es la misma palabra que utilizábamos antiguamente y hablo de los que en la época cuaternaria en la que yo nací, que todavía había cámaras con rollitos de ¿cómo se llama? De celuloide, creo que se llamaba, negativo, y uno la metía en la cámara, sacaba la foto y tenían que llevar el rollo a un cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro, y oscuro es casi que literal, tenía solo una lucecita roja, tocaba meter la película, y bajo el procedimiento de unos ácidos, ante los ojos del revelador, permítame el término, del señor que metía el rollo allí, comenzaban a revelarse las imágenes, a dejarse ver lo que había allí. Así que donde quiera que el Evangelio es predicado, inmediatamente sale a la luz la justicia de Dios. No puede ser de otra manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero en el verso 18 nos muestra que la revelación en el Evangelio de esa justicia, como lo vimos en el capítulo o en el sermón anterior, el Evangelio tiene una cara y tiene un sello. Tiene la expresión gloriosa y más gloriosa del amor de Dios por los pecadores, pero también manifiesta la ira de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, ¿qué? Lea lo duro, ¿sé qué? Igual, la misma palabra. Cuando el Evangelio es presentado, se manifiesta la justicia de Dios y se manifiesta también la ira de Dios, que desde el cielo está dándose, mostrándose, oponiéndose, luchando contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dije que en el sermón anterior, respecto del Evangelio, vimos un punto que titulamos la cara y el sello del Evangelio. El Evangelio, si bien es traducido como buenas nuevas, presenta un aspecto que no solo está ausente en el sermón liberal y libertino contemporáneo, sino que además el omitirlo anula el verdadero mensaje de salvación. El Evangelio presenta la condición real del hombre primero, para luego ofrecerle aquello que solo puede provenir de la gracia y misericordia de Dios, sin dejar de lado su gloriosa justicia. Permítame mostrárselo en un pasaje que está en el Salmo 85, verso 10. Miren lo que dice la Escritura. Dice, la misericordia y la verdad, ¿qué? Se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El decadente sermón contemporáneo solo presenta un aspecto del Evangelio. Solo presenta aquel aspecto, entre comillas, positivo, en donde dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese no es todo el Evangelio. Porque lo que nos dice aquí, este salmo, en el verso 10, él dice que la misericordia está presente en el Evangelio, lo notan. Pero dice que ¿con quién se besó? ¿Con quién se encontró? Con la verdad. Se encontró con la verdad. Y la justicia y la paz que hicieron. ¿Y qué es lo que ofrece el Evangelio popular? Misericordia y paz. Usted oye el sermón contemporáneo y dicen, venga Cristo, que Dios le quiere dar misericordia y paz. ¿Es eso mentira? No en un sentido. Pero cuando está ausente la justicia de Dios, se convierte en la falacia más grande del mundo. El doctor Martyn Lloyd-Jones, en su libro No me avergüenzo, como creo que lo mencioné la semana pasada, pero vale la pena repetirlo, él dice claramente que él fue médico antes de dedicarse a la teología y ser pastor. Y él dice que cuando una persona llega con síntomas, las personas quieren que le quiten rápido los síntomas. ¿Alguna vez ha ido a la clínica con dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor en la columna? Usted lo primero que quiere es que le quiten eso. Quítamelo. A usted no le importa, porque además no ignora la medicina.
Pero dice que un médico que se considera un verdadero médico es una persona que antes de solucionar los problemas sintomáticos hace exámenes profundos para descubrir la razón de los síntomas, porque podría darle durante muchos días, muchos meses y en algunos casos hasta años, le podría dar fácilmente, muchas gracias, le podría dar fácilmente, muy fácilmente, algunas pastillas, algunos calmantes. Pero mientras tanto la enfermedad iría progresando, el tumor se desarrollaría y cuando ya trataran de descubrirlo sería irremediable. Permítame decirlo de esta manera: el evangelio que no presenta la justicia de Dios es de la misma forma un veneno. ¿Por qué? Porque el evangelio que predican hoy en día en la mayoría de los lugares liberales, y lamentablemente en algunos que tienen nombre de ortodoxos, o sea, bíblicos, pero que definitivamente han ido abandonando, es más bien una respuesta a los síntomas. Yo tengo problemas con mi esposa, vaya a la iglesia. Yo tengo problemas económicos, vaya a la iglesia. Yo tengo problemas con mis hijos, vaya a la iglesia. Yo no me siento bien conmigo mismo, vaya a la iglesia. Los problemas de la sociedad, vaya a la iglesia. Note lo que está haciendo el mensaje moderno. Está ofreciendo soluciones a los síntomas. Pero el problema esencial, como dice Martin Lloyd-Jones, él dice claramente: cuando yo aconsejo o entrevisto a alguien que requiere una respuesta a sus síntomas, lo primero que le pregunto es: ¿ha oído el evangelio? Y si me responde sí, le tengo que preguntar: ¿nació del evangelio? Y si me dice sí, entonces le tengo que decir: usted sabe cuál es la razón fundamental de todos los problemas de los hombres. Tiene un nombre y el evangelio ha venido a solucionarlo. ¿Cómo se llama? Pecado. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El salmista lo expresa de una manera poética pero clara. La misericordia, la gracia salvífica de Dios ha de ser precedida por la verdad. Y estas dos realidades no solo pudieron hallarse en nuestro bendito Señor Jesucristo. Es verdad que el Salvador ofreció una paz que sobrepasa todo entendimiento para los que creen. ¿Cuántos han oído eso? Pero ¿cuál fue su primer sermón? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que lo primero que dijo no fue paz, lo primero que dijo no fue misericordia, sino dijo: arrepiéntanse. Lo primero que hizo fue presentar la justicia de Dios. Cristo brotó de la tierra, como dice este pasaje, nació de matriz de mujer del barro. El que vino a salvar, a redimir, si bien es compasivo, nunca olvidó la corrupción humana. El trono de Dios no quedó acéfalo como algunos creen en sus teologías falsas. Su Padre Dios sobre él estuvo siempre, pero escúchame bien, no solo para amarlo, sino que su justa ira por el pecado de los escogidos, siempre como una nube negra que presagiaba lo peor, estuvo sobre Cristo, esperando el momento para justiciarlo, para matarlo, para castigarlo y descargar sobre él su enojo. Voy a repetirlo en otras palabras. Mientras Cristo estuvo en la tierra, el Espíritu de Dios estaba en él y con él. ¿Cuánto lo recuerdan? Pero no solamente estaba el amor del Padre en el sentido: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, sino que también, dije, poéticamente hablando, una nube negra, la ira de Dios, estuvo siempre sobre él, esperando el momento en que llegara a la cruz para matarlo, para justiciarlo, para llevarlo a la muerte, para castigar el pecado. Si usted tiene dudas, es lo que dice Romanos 1:18 que vimos al comienzo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En un sentido, todos los hombres en la tierra llevan sobre sí una nube negra, la ira de Dios.
esperando el momento para justiciarlos. Eso no fue diferente en Jesús. A decir verdad, la nube de la ira de Dios sobre Jesús era en 1,000 millones de veces más grande que sobre cualquier pecador. Porque lo que Él cargó no fue el pecado de un solo hombre. Piensen en un solo hombre: lascivo, ladrón, homosexual, mentiroso, promiscuo, ratero. ¿Y qué más podría decir que es cada uno? Si yo sacara una lista mía, lo cual me avergonzaría de lo que fui y de lo que aún a veces practico, porque aunque la Biblia dice que ya no practicamos el pecado, a veces me veo que el pecado trata de llevarme a la lona. Y el Señor llevaba no el pecado de uno, sino de millares y millares y millares de personas sobre él. Así que la ira de Dios estaba ahí, latente, esperando el momento para descargarse sobre el Hijo de Dios. No la simple ira de Dios, dije, sino su ira multiplicada por la maldad de cada uno de los escogidos. Ese momento se configuró en el monte de la calavera. La oscuridad de aquel momento no fue debida al amor de Dios por su Hijo. Algunos dicen que se oscureció el cielo porque Dios estaba bravo con los que lo habían matado. Bueno, yo creo que sí, pero yo creo que la mayor oscuridad fue porque no hubo un momento que en un solo hombre se configuraran tantas porquerías, inmundicias, lascivias, obscenidades y todos los pecados de todos los escogidos están sobre él. Piensa en eso. La oscuridad que el momento, dije, no fue debido al amor de Dios por su Hijo, sino al odio de Dios por la maldad inmunda, contumaz y putrefacta de un pueblo que Él escogió, sin otra razón que su gracia para hacerlos sus hijos. Reflexiones sobre el verdadero evangelio para que tiemble y tema a Dios. Porque si Dios hizo esto con su Hijo, ¿cuánto no más puede hacer con usted si no se arrepiente? Al Dios que no por ser su divino Hijo contuvo su odio, siendo su divino Hijo, no lo contuvo, porque Dios odia el pecado y al pecador. Su ira, su desprecio por el pecado, por los pecados puestos en él. Primer punto: ¿hay injusticia en Dios? La primera pregunta que surge. Todos los días oímos, escúcheme bien, desastres naturales, terremotos, rumores de guerra, violencia sin igual. Pensamos que los carteles del narcotráfico colombiano eran lo peor que habíamos visto, y México ya superó en miles esa realidad. ¿Han oído de las noticias que están ocurriendo en México? Cuando dijeron Colombia es lo peor, uno no puede imaginar un país peor en violencia como la que sufrimos en la década de los 80, y sin embargo México pasó de largo en 1000 hace mucho tiempo. Ya no los jóvenes, los niños asesinan sin piedad. Aquellos que Russell, el famoso filósofo, dijo que eran buenos, hoy son los protagonistas de las peores masacres. ¿Escucharon esta semana anterior que una niña apuñaleó a otra niña en el colegio? Cada vez que van a los colegios, hallan mayor cantidad de arsenal, armas, droga, como nunca se vio en un colegio jamás. Las bandas, solo en Colombia, nuestra realidad más cercana, las bandas de sicarios están compuestas hoy por niños de 9 a 12 años. Los que atrás llamábamos angelitos son los ángeles de la muerte, y no hay una legislación que los detenga. Más bien, las manos de los pocos padres que quieren castigar a sus hijos para que teman a Dios han sido amarradas con los derechos de los niños, derecho a pecar impunemente. Sodoma y Gomorra hoy es nuestro país, a punto de aprobar los matrimonios contra la naturaleza que Dios creó.
nuestras infidelidades con la mujer de nuestra juventud, las mujeres rebelándose cada día contra sus esposos, abandonándolos, bebés tirados en las canecas de la basura como estiércol, la gangrena de un capitalismo no bíblico que no conoce de misericordia y compasión por los desposeídos, cuya codicia carcome las naciones. Esa es la realidad de la humanidad, y usted y yo somos parte de esa humanidad. Pero la desfachatez del asunto, lo contumaz, es que culpamos ¿a quién? A Dios, como si fuéramos justos, como si guardásemos sus mandamientos, como si Él nos tratara injustamente. El rey David, uno de nuestros héroes bíblicos, un adúltero y asesino, hay que aclararlo, porque a veces decimos, como hizo David delante de Dios, yo cantaré y me gozaré. Nos quedamos con lo positivo, y está bien, Él fue redimido, pero déjeme decirle algo, Él fue un adúltero y un asesino. Cuando quiso edificarle un templo al Señor, ¿qué le dijo el Señor? No me edificarás templo porque tus manos están manchadas de sangre. Y este hombre, elegido por la gracia de la cruz, nada más que por ello, porque los pecados de él fueron puestos sobre Jesús. Respecto a este punto y a los que invocamos el nombre del Señor, nos dice Salmo 103 verso 6. Yo voy a leer del 6 al 13, pero en pantalla va a aparecer solo el 10. Jehová es el que hace justicia. ¿Quién hace justicia? Y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, es decir, le dio la ley, y a los hijos de Israel sus obras, es decir, sus maravillas. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Verso 10, leámoslo todos, por favor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Me impacta esto. Dice, no nos ha hecho conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades. Si Dios tratara con cada hombre, con cada mujer, con cada niño, conforme a su iniquidad, ¿quién podría vivir? ¿Entiende por qué el Evangelio lo odian? Porque lo primero que hace el Evangelio es decir la verdad. Y esta es la realidad, no solamente de los que están afuera, sino de los que estamos aquí. Si Dios nos tratara conforme a nuestra maldad, no sobreviviríamos un segundo. Usted tampoco es bueno, usted es justo. Y la palabra justo significa, si es que tiene a Cristo, que acudió a la cruz y por la sangre de Cristo fue justificado, es decir, sus pecados le fueron borrados. Pero eso no significa que aún usted no peque. Si pagara cada cual conforme a su pecado, el infierno sería un centro vacacional, un balneario. Querido hermano, pregúntese, si Dios en justicia actuara con usted, ¿cuál sería su trato? ¿Qué merecería usted? No, usted debe abandonar la idea que usted es bueno. Justificado tal vez, si ha creído, pero bueno, ¿qué merece usted? Su cónyuge, sus hijos, por vivir afrentando a Dios. Mi cónyuge afrenta todos los días a Dios. Mis hijos lo hacen todos los días y son cristianos. Y procuran venir a la iglesia y oran y leen la Biblia y le sirven a Dios en la iglesia. Pero no hay día en que no tenga que arrodillarme como lo hacía Job. Y no hay día que ellos no tengan que arrodillarse y decirle, Señor, límpiame con tu sangre, porque hoy también he pecado contra ti. Cuando el evangelio está ausente de la justicia de Dios, es un evangelio falso y ofrece un cielo, pero un cielo falso. ¿Qué merece usted? Dije, su cónyuge,
sus hijos por vivir afrentando a Dios. Piensen nomás en los hijos. ¿Cuántas veces en el día blasfeman el nombre del Señor? ¿Qué merecen sus hijos? Voy a decirle lo que merece Marcela, Cristian, porque es mi hijo, mi son-in-law, mi hijo putativo, Andrés, Oscar, Ana y Juana. Yo le voy a decir que merece el infierno, si no fuera por la cruz de Cristo. Es lo único que detiene la ira de Dios sobre ellos y sobre vosotros. Cuando esto no es predicado en el Evangelio, no es el Evangelio de la cruz. ¿Tiene dudas? Lea lo que el mismo Salvador dijo. Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera, voy a hacer un ejercicio como lo hago casi todos los domingos. Pónganse de pie cualquiera. Solo cualquiera. El que crea que está involucrado ahí, quiero decir. El que crea que está en la lista, que es un cualquiera, porque en término cualquiera está diciendo cualquiera. Colombiano, judío, griego, hombre, mujer, varón, varona, niño. Siéntense, por favor. Ahora escúchelo bien, hermano. Escúchelo, porque quizá usted nunca oyó el Evangelio apropiadamente y por eso no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice la Escritura: el que robaba, no robe más. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Yo no te condeno, pero vete. Fue ejercitada en el Evangelio. ¿Por qué usted no ha podido abandonar aquellos pecados groseros que practica? ¿No será porque usted no conocía el Evangelio, no ha venido al Evangelio y por tanto no ha vivido verdaderamente el Evangelio? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cuáles? Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, de nuevo la palabra, ¿no? ¿Cuál es el título de la predicación? El Evangelio, justicia de Dios. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cuál era la justicia de los fariseos? ¿Qué se creían los fariseos? Buenos. Jesús le dijo en varias ocasiones. En una ocasión le dijo: yo vengo por los que están enfermos, dándoles a entender que eran pecadores. No vengo por los que están sanos. En otra ocasión dijo claramente: el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al cieno, al barro. ¿No es lo que usted vive? No vuelve una y otra vez a revolcarse en su maldad, una y otra vez. Y eso no le debería generar la duda de que probablemente usted no ha nacido de nuevo en el Evangelio. Porque aquel que nace en el Evangelio, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice el Señor, son hechas nuevas. Y cuando dice todas, es todas. Me espanta, escúcheme bien, y estoy abriendo mi corazón como vuestro predicador y pastor, pero también como vuestro hermano en la fe, y mentiría si no dijera esto. Me espanta solo pensar en el juicio de Dios si Cristo no hubiera recibido el castigo de todas mis perversiones, porque aún peco. Y si todos mis pecados hasta hoy, y tengo que decirlo con vergüenza, y los que vendrán hasta el día en que regrese, no hubieran sido castigados en la cruz, qué miedo, qué terror me mantendría en las noches. Mis adulterios, mis borracheras, y me pongo como ejemplo para no ofenderos, hermano. Mis lascivias, mis robos, mis maledicencias, mis envidias, mis murmuraciones, mis celos amargos, mi mala paternidad, mi ira del pasado, así como mis pecados pastorales, mi falta de comunión con Él, mi infidelidad al Dios de los cielos. Todo esto y mucho más fue llevado, puesto literalmente en la cuenta, en la vida, en la sangre de mi bendito Salvador. Y eso es lo que me da reposo y me da descanso. Hechos 24, 25. Mire lo que dice la Escritura, porque usted pensará, esto le pasa al pobre Sendales, porque el hombre como que no ha sido redimido, no ha entendido.
Porque a mí me enseñaron que una vez salvo, luego siempre salvo, y por tanto debo vivir de la manera más tranquila. Yo no puedo. Algo me he perdido de lo que enseñan los predicadores modernos, pero yo tengo paz para con Dios, pero no estoy contento con mi vida. Estoy tan lejos de parecerme al Redentor. Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de qué, otra vez la palabrita, ¿no?, del dominio propio y el juicio venidero, ¿qué le pasó a Félix? No se oye, grítelo. Félix se espantó y dijo: vete, vete, pero cuando tenga oportunidad yo te aviso. Cuando usted va a presentarle el evangelio a una familia y le dice: arrepiéntete de tus pecados, cambia tu manera de vivir, acércate a Cristo, acepta que tú y tu casa están perdidos, están malditos, están bajo la maldición y la ira del Señor, y las personas se asombran y se asustan y dicen: este es un exagerado. Gracias, hermano Manuel, gracias, hermano Cristian, vuelvo otro día. Yo le aviso cuando de pronto voy por la iglesia. Algunos de ustedes tienen parientes que han literalmente venido aquí a la iglesia y le dicen a ustedes: pero por favor dígale que no me llamen. Esa iglesia cansa mucho, llegan los nuevos y comienzan a llamarlos para recordarles algo, que si no se arrepienten no heredarán el reino de los cielos. No es de estar aquí sentados con la Biblia debajo del brazo. Eso no es el evangelio de Cristo. Cuando Pablo presenta a Félix el evangelio, al tocar este punto, ¿cuál? El de la justicia, al hablarle a un incontinente moral, porque eso era Félix, esos son los hombres incontinentes morales, cuyos esfínteres espirituales y morales están echados a perder. ¿Sabe lo que es la incontinencia? La incontinencia física, fisiológica, es un daño que yo no conozco muy bien las causas, de los músculos que controlan la micción urinaria o la micción fecal. Quienes se enferman, casi siempre después de los 50 empieza a ocurrir, pero hay personas que de muy jóvenes sufren de esto. Con todo lo que quieren retener la orina, no pueden. Tienen incontinencia. Déjeme describir al hombre hoy. El ser humano es un incontinente moral. Y eso lo involucra a usted, querido amigo. Y a usted también, querida dama. Sus esfínteres están echados a perder. ¿Desde cuándo? Desde la caída de Adán. Al mencionarle Pablo a este incontinente moral llamado Félix, y mencionarle la justicia de Dios, su ley moral, sus 10 mandamientos, al mencionarle la necesidad de tener dominio propio, llenura del Espíritu Santo, quien provee poder, amor y dominio propio, pero sobre todo cuando le mencionó lo que el Padre le hizo a su propio divino Hijo, y advertirle que vendrá el juicio final, ¿qué le pasó a Félix? ¿Qué le pasó a Félix? Llega a la casa de Félix y le dice: Félix, todos los adúlteros, y él, todos los borrachos, los homosexuales, los ladrones, y se va achicando. Le mencionó seguramente muchos pecados. Todos los que practican tales cosas, es decir, que no tienen continencia en esos pecados, sino que como animales irracionales, dice la Escritura, practican esas cosas. Todos ellos están bajo la ira de Dios, y hay una nube sobre ellos que está esperando el día que Dios tiene reservado para el día de la ira. ¿No le da miedo? A mí sí. Alguien preguntó: hermano, temor de Dios no es miedo. Temor de Dios es el que le tiene uno al papá. ¿Será el de él? Yo no tuve padre en un sentido, así que yo no tengo mucha relación y referencia a lo que es tenerle miedo a una figura humana, pero por la Escritura sí sé lo que significa tenerle miedo a Dios. Tiemblen, teman. Pablo decía que cuando se paraba a predicarlo, lo hacía con temor y con temblor. Segundo punto, la justicia de Dios se revela en el evangelio. Romanos 1, 17 y 18 de nuevo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué es lo que se revela en el evangelio? La justicia.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe por qué hay tanto catástrofe, violencia, muerte? ¿Por qué es? Por la injusticia del corazón humano. No culpe más a Dios. El mundo está bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. En un sentido está abandonado por Dios, es decir, a su propia justicia, la cual es injusticia, a su propia verdad, la cual es mentira, a su propia bondad, la cual es maldad. Y si usted no tiene el Evangelio, que es Cristo, esta también es su condición. Me he tomado la libertad de inscribir textualmente una porción del sermón del doctor R.C. Sproul titulado El motivo de maldición, y que fue subido a internet y traducido por Throw Crossing, y los subtítulos e imágenes de un señor llamado Alex Figueroa, de un blog que se titula Doctrina Bíblica blogspot.com, con el propósito que usted comprenda apropiadamente el Evangelio, tema a Dios y se arrepienta e invoque la justicia de Dios, no en usted, sino en la que es en la cruz de Cristo. Notaremos que la cruz es mucho más que una simple cruz. Notaremos que lo aberrante de este glorioso y eterno asunto no fueron los azotes, los esputos, los insultos, los clavos o la cruz. Pues cuando el hombre culpa a Dios, generalmente le añade: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Si existes, muéstrate. ¿No han oído estas frases? A partir de aquí es literalmente palabra del doctor R.C. Sproul, abro comillas y leo. Y lo voy a leer lento, con el ánimo que usted lo capture. Creemos en un Dios infinitamente capaz de bendecir a la gente, pero que es completamente incapaz de maldecirla. ¿Puede el Señor maldecirte y abandonarte? ¿Puede el Señor mantenerte en oscuridad y darte solo juicio sin gracia? ¿Puede el Señor darte la espalda y remover tu paz de ti para siempre? El apóstol Pablo dice que la creación completa gime conjuntamente con dolores de parto, esperando por la manifestación del Hijo de Dios. Dice Sproul, continúo: vivimos en un planeta, queridos amigos, que está bajo la maldición de Dios. Pare ahí, paréntesis mío, reflexione. Todo lo que acontece en esta tierra es porque está bajo la maldición de Dios. Si alguna vez, continúo, ha habido una obscenidad que viola los estándares de la comunidad actual, esa fue Jesús en la cruz. Jesús en la cruz fue una obscenidad. Cuando en la cruz no solo está satisfecha la justicia del Padre por la obra expiatoria de su Hijo, sino también el Cordero de Dios, cargando nuestro pecado, lo aleja de nosotros tanto como el este se distancia del oeste. ¿Cómo lo hace? Siendo hecho maldito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen esto, dice él: no simplemente siendo hecho maldito por nosotros, sino que también se transformó en maldición por nosotros. ¿Puede usted concebirlo? Él, que es la encarnación de la gloria de Dios, ahora se vuelve la encarnación misma de la maldición divina, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Porque después que transformó el cordero para el sacrificio, y que el Padre le imputa todos los pecados de cada persona de su pueblo, vemos, dice Sproul, la más densa e intensa concentración de maldad jamás experimentada en este planeta. En el monte del Gólgota estaba concentrada la mayor cantidad de maldad que pudo reunirse en este planeta. Déjeme compartirle algo aquí en un paréntesis, no he cerrado las comillas de Sproul. Hace aproximadamente unos 13 años estuve en la cárcel creo que se llama la cárcel en Pereira, la cárcel de la 40.
y entré a uno de los patios más temibles de allí. Cuando usted va a una cárcel y usted entra a un lugar como estos, si usted es nacido de nuevo y tiene atisbados sus sentidos espirituales, usted siente inmediatamente una opresión en el alma indescriptible. Alrededor de unos 65 presos, todos ellos condenados a más de 40 años por múltiples homicidios, violaciones y porquerías e inmundicias. Cuando usted está ahí parado predicándoles, solo puede sentir algo si es un ser humano vivo: miedo. Cuando Cristo estaba en la cruz, la maldad que estaba reunida no le cabe en su mente en comparación al patio del que estoy hablando. Fue el momento de mayor inmundicia y abominación reunidos sobre toda la historia de la tierra y del hombre, y todo ello estaba puesto sobre una sola persona, Cristo Jesús. Continúo, no he cerrado comillas, cierro mi paréntesis. Jesús fue la mayor obscenidad al llevar la medida completa de maldición. Cuando Él estaba en la cruz, aunque Él nunca pecó, se convirtió en una obscenidad. Sume todos los pecados de todos los que se han arrepentido y se arrepentirán. Piensen algunos. ¿Cuántos de aquí alguna vez abusaron de menores sexualmente? No nos vamos a poner de pie. ¿Cuántos aquí alguna vez robaron, mataron o desearon matar? ¿Cuántos han hecho trampa a la DIAN? ¿Cuántos aquí han sido adúlteros y sus esposas no lo han enterado? ¿Cuántos han sido adúlteras y sus esposos ni siquiera lo saben? Estoy hablando de pecados del alma. Y todos ellos estaban en ese momento en la cruz. Jesús fue la mayor obscenidad al llevar la medida completa de maldición. Cristo grita, mire lo que Cristo grita. Este video está ahora ya en nuestro blog, ¿verdad, pastor? Fue el pastor Cristian quien lo halló y me conmovió cuando lo vi la primera vez. No por las imágenes, el que está ahí no es Cristo, por supuesto, son retazos de películas, pero el mensaje, hermano. Él grita: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted piensa, miserable pecador, no arrepentido, que si Dios abandonó a su propio Hijo por causa del pecado, cree que no lo puede abandonar a usted también por su corazón endurecido. Eso era lo que me decía a mí el Señor mientras veía el video. El que no se ahorró con su propio Hijo en su ira, se va a ahorrar con usted que no quiere abandonar su maldad. Dice Sproul, continúo, no solo se sintió abandonado, Él fue abandonado. ¿Oyó bien? No solo se sintió abandonado, Él fue abandonado por el Padre. Y aunque nunca pecó, pero sobre Él estaba toda la maldad. Porque Jesús, para hacer salvación, tiene que ser total. Continúo con Sproul, completa, absolutamente abandonado. Y aquí está la realidad que debemos clarificar a nuestra gente, dice Arce Sproul, que ellos o llevan la maldición por sí mismos o huyen hacia aquel que la llevó por ellos. Usted hoy elige: o quiere llevar la maldición de Dios sobre usted, o corre a Cristo y le dice: sálvame, Señor, y toma mi maldición para ti. Continúo con Sproul, maldición de Dios. El Padre da la espalda hasta ese momento en que mi pecado fue puesto sobre Él, y el único que era puro
Esto me impresionó. Y el único que era puro, dice Sproul, ya no lo fue más. Cuando Cristo estaba muriendo, según R.C. Sproul, un hombre de muy sana doctrina, Jesús no estaba siendo puro. ¿Por qué? Porque llevó mi maldad. Y Dios lo maldijo. ¿A quién? A Cristo. Fue como si hubiera habido un grito desde el cielo. Dice Sproul, disculpe mi lenguaje, pero no puedo ser más preciso: ¡Dios te condene! Porque eso significa ser maldito, ser condenado, estar bajo el anatema del Padre. Yo no lo entiendo, pero sé que es verdad, y sé que cada persona en esta sala y cada persona fuera de este hotel, dice R.C. Sproul, y por la calle alrededor del mundo que no haya sido cubierta por la justicia de Cristo, en este minuto dan cada suspiro bajo la maldición de Dios. Paréntesis mío de nuevo. Cuando usted salga a la calle y vea a toda la gente, piense, si no se han arrepentido, cada respiro que hacen es bajo la maldición de Dios. Si tú lo creyeras, pararías de agregar al Evangelio y comenzarías a predicarlo con claridad y audacia, porque, queridos amigos, es la única esperanza que tenemos y es suficiente esperanza. Y cita 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se titula la predicación? El Evangelio, justicia de Dios. Cierro comillas. La justicia de Dios fue revelada en el Evangelio. Esta es la justicia de Dios, imputada, aplicada, asestada, sin restricciones sobre el divino Salvador. Aún exige que Dios sea justo con usted. ¿Cuántas veces usted le ha dicho: Dios, sé justo conmigo? ¿Quiere recibir la justicia sobre usted? ¿O prefiere invocar la justicia que ya fue aplicada sobre Cristo? Esto nos indica que cuando oramos o cuando estamos enfadados, ya no debemos decir: Dios, qué injusto eres, sino: Dios, ten misericordia de mí. Tercer punto: la justicia de Dios y el vasto evangelio de la prosperidad. Y aquí voy a ir cerrando. No quisiera ser malinterpretado con el tema de la prosperidad. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Otra vez la palabrita: y todas estas cosas os serán ¿qué? ¿Cuál es la preocupación del evangelio? Que tú te arrepientes del pecado. Lo demás ¿qué? Dios te lo añadirá. No quisiera, ser malinterpretado con el tema de la prosperidad, donde el evangelio de la justicia que es en Cristo es recibida y viene solo para salvación, sino una prosperidad integral. La justicia de Dios ha sido puesta en corazones de carne, y ahora los impíos, llamados justos, ellos reciben esa justicia. La ira de Dios ya no está sobre estos. Quienes lo han recibido ahora buscan vivir en justicia, de tal manera que le agrade al que ahora es su Padre por adopción, Dios. Jesús mismo le dijo: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por tanto, es apenas obvio que ha llegado la salvación con todos sus beneficios a estos, quienes, entendiendo en qué consiste el evangelio, lo han creído y lo han recibido mediante la fe. Estoy diciendo es esto: yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad integral, la que viene del cielo. Mas quiero mostrarles, a manera de sinopsis, lo que no es el evangelio. El evangelio no es un paraguas, un descampadero para salir de las crisis familiares, económicas o de salud. El evangelio no es, como pretendió Simón el mago, el medio mágico para enriquecerse. El evangelio no es para que paremos de sufrir, como dice una secta maldita. El evangelio, amigo, no ha fracasado como muchos piensan, pues como dice el doctor Martin Lloyd Jones, primero tenemos que saber qué nos ha ofrecido el evangelio para saber, verificar si realmente ha fracasado o no. Y el evangelio, primero que todo, manifiesta la justicia de Dios. El evangelio justifica a los impíos, a los malvados como usted y como yo. El evangelio, quienes lo reciben son llamados justos. El evangelio, los que lo reciben no morirán, sino que ahora el justo por la fe vivirá. El evangelio hace cristianos, no cristinos. El evangelio, quien es ejercitado verdaderamente en el evangelio,
hay paz para con Dios, pues la ira de Dios ha sido calmada, propiciada. Ahora bien, note usted que si bien salvar a los pecadores ha sido del todo iniciativa de Dios, usted tiene el deber, la responsabilidad de buscar el reino de Dios, porque Él dice: buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y todo será añadidos. ¿Por qué dice eso? En Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que, de nuevo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Notemos lo que no es luego para asumir lo que sí es el Evangelio. Primero, la justicia, ponerse a cuentas con Dios, que usted pague lo que le adeuda a la ley de Dios o que alguien pague por usted. Segundo, entonces sí, la paz que trae siempre gozo. Siempre paz y gozo van juntos. Su amargura, su tristeza proviene de un corazón sin justicia y por tanto sin la paz y el gozo de Dios. Cuando David pecó, rogó: devuélveme el gozo de tu salvación. Y finalmente, hermanos, si usted está buscando la felicidad como yo, la dicha, que en griego se lee makarios, que viene de una forma poética que significa lo mismo, makar, que traduce al español supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Escuche cuál es el camino y el orden para alcanzar esa dicha. Mateo 5:13 en adelante. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué? Descubra su miserableza y su pobre estado, y será suyo el reino. Luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Llórele a Dios, pídale un Salvador, el Evangelio será su consuelo. Luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. En esto consiste la mansedumbre genuina, será suya la tierra venidera. Luego dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de, ¿qué? Porque ellos serán, ¿qué? Confiese su necesidad de justicia, de pagar la cuenta en la cruz de Cristo, será saciado. Luego, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán, ¿qué? El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces recibirá un corazón nuevo, de carne, limpio, y sólo así verá a Dios sin perecer en el día del regreso glorioso de Jesucristo. Arrepiéntase y venga a Cristo.